Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal Pregonero Informa, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este jueves 3 de abril del 2025. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Amigos, vámonos de lleno a la información porque, como siempre, tiene que venir este tipo de periodistas a querer pintar un panorama caótico para México. Los aranceles, estos del 25%, sabíamos que iban a aplicar para todos, no solamente para México. Y esto es un caso que está metiendo simplemente porque el señor quiere ser nuevamente la potencia en el mundo. Donald Trump. Este argumento barato que utilizó la oposición de decir que todo esto era porque simplemente México estaba relacionado con el crimen organizado, ya se esfumó. Ya no lo dicen. Y todo porque los aranceles, de manera recíproca, fueron para prácticamente todo el mundo. Ahí no apareció México. Entonces, otra vez quedan en ridículo nacional o mundial. Ahora sale Loretito a decir que ese cuento, ese sueño duró poco, queriendo demeritar lo que se ha logrado. Pero sabemos que nuestra presidenta va a tomar las estrategias, las medidas adecuadas para que esto no tenga un impacto como quisieran los de la oposición para poder golpetearlos. Lo vuelvo a repetir, este argumento de que los aranceles simplemente eran para México, solo para México, por el único hecho de estar relacionado con el crimen organizado, es una mentira. ¿Qué es lo que sucedió? Porque también se dio a conocer que todo lo que tenga, todo producto que esté dentro del Tratado de Libre Comercio se respeta. Pues así lo manejó Loretito, pero salió Denis Merker. Simplemente, pues yo digo a cerrarle el hocico, porque hay maneras de interpretar la noticia, pero este miserable así lo hace. La ilusión duró un momento. Donald Trump estaba en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca. Había anunciado que era el Día de la Liberación, así lo había llamado. El discurso para anunciar los aranceles a 185 países del mundo. Hablaba y hablaba, pero no anunciaba los aranceles. Y en eso, después de hacerla mucho de emoción, repasando desordenadamente su ideología política y diciendo todo lo maravilloso que ha sido él para Estados Unidos, le pidió a su secretario de Comercio, Howard Lutnick, que le ayudara a mostrar una cartulina. La escena fue un poco surrealista. Y el secretario de Comercio, Lutnick, el que diseñó los aranceles, pasándole la cartulina a Donald Trump, y Trump deteniéndola para hacer el anuncio que puede significar un cambio de modelo económico para la humanidad, que puede terminar con la era de la globalización y la aspiración de libre comercio entre las naciones. En esa cartulina venían los nombres de los países y de qué tamaño el arancel que les iba a tocar. Y no estaba México en la lista. ¿Será que no nos toquen aranceles? ¿Será que haya funcionado la estrategia de la presidenta? ¿Será que haya servido todo lo que México puso sobre la mesa? Los 10,000 soldados, los 29 narcos, el fentanilo, los narcolaboratorios. México no estaba en la lista. Pero resulta que esa era solo una hoja de la lista. En internet el gobierno americano fue divulgando página por página. En la 2 tampoco está México, en la 3 tampoco, la 4, la 5 y así hasta el final de la lista. México no estaba en la lista de los países a los que aplicaría Estados Unidos aranceles recíprocos. La ilusión duró solo un momento. Justo cuando terminó el discurso de Trump, la Casa Blanca divulgó un documento, la hoja de datos del anuncio de Trump. Porque lo de Trump había sido un discurso político. La hoja de datos era el documento económico, detallado, arancel por arancel, fecha por fecha, país por país, golpe a golpe, pero sin verso. Y ahí sí venía México. La ilusión solo duró un momento. En las listas de aranceles recíprocos no aparece México, pero, la Casa Blanca aclaró que claro que nos tocan aranceles.
no de los recíprocos, pero sí de los otros. Primero, los aranceles ya anunciados en castigo por el fentanilo y la migración siguen vigentes. Son del 25% a todos los productos que no estén contemplados en el TEMEC. Se habían anunciado y se quedan. El comunicado de la Casa Blanca advierte que si a Trump le gustan las acciones de México para contener el tráfico de fentanilo y migración, estos aranceles bajarán del 25% al 12%. O sea que no los va a quitar del todo ni que esté contento. Eso sí, los productos del TEMEC no se ven afectados y esto es bastante importante. Segundo, los aranceles de 25% a los automóviles se quedan y entran en vigor en unas horas. Este es de todos el golpe más duro para México porque casi el 20% de las exportaciones mexicanas son automóviles. Tercero, en el caso de los productos energéticos y los fertilizantes que no estén bajo el TEMEC, arancel de 10%. Y cuarto, los aranceles de 25% al acero, al aluminio, que ya estaban. Hoy, de hecho, el Departamento de Comercio incluyó en estos aranceles a la cerveza en lata y a las latas vacías, porque estos envases son hechos con aluminio. Estas tarifas adicionales a la cerveza van a entrar en vigor el viernes y no contemplan a la cerveza que esté en vidrio o en plástico. Vean la manera de dar la noticia. Caótica, catastrófica. Por su parte sale Dennis Merker en tercer grado. Y con esto le cierra el hocico a Loretito. Vean la manera. Porque a pesar de todo lo que se estaba manejando, a pesar de todo lo que se decía que podía ocurrir, pues así lo analizó. Y fíjate, Denis, esto que dice Viridiana. En efecto, hay quienes están leyendo que puede intentar de algún modo constituir el norte de América como una verdadera región poderosa en materia económico-comercial y que en esa medida no mataría al instrumento que le ha servido para presionar, como lo es el tratado, pero que eventualmente se pudiera inclinar por dos tratados bilaterales, uno con México, otro con Canadá, de tal suerte que no se vayan a constituir en las tenazas de una misma pinza. ¿Tú así lo ves? ¿Lees también así el...? Pues mira, de entrada me gustaría decir que respecto a lo que se anticipaba para el día de hoy y lo que ha estado planeando sobre nosotros desde que Trump llegó a la presidencia, creo que fue un buen día, un muy buen día. Creo que fue un muy buen día porque el temor evidentemente era que se agregara algo a lo que se puso la semana pasada, que esa fue la mala noticia, pero digamos que se pudiera agregar algo. Coincido totalmente con Viri que la gran noticia también es la ventaja comparativa y relativa a los competidores de México. Un empresario que hoy produzca en México algo, y pienso en los que hacen las bicicletas, los juguetes, y que les resultaba imposible competir con China, Taiwán, Vietnam y demás. No sé si les vayan a dar los números, pero desde luego van a estar mejor de lo que estaban, porque hay una ventaja comparativa que ganamos con un menor a veces del 0%, contra un aumento de hasta el 30 o más por ciento. Me parece que eso es indiscutible. Evidentemente el golpe para nosotros tiene que ver con la industria automotriz. Ese nos lo dieron la semana pasada. Hoy no se agregó nada nuevo, excepto esta información. Las latas quizás. Lo que decía Leo es que aquí hay visiones encontradas, es cuál es el porcentaje de los productos mexicanos que están dentro del TEMEC. Y lo que a mí me han contado, por lo menos los especialistas, es que muchos empresarios les daba flojera rellenarlos, o sea, cumplir con todas las características y optaban por el 2.5. Pero claro que si le pasas del 2.5 al 25 o lo que sea, van a optar por meterse. Creo que hay un 10% de nuestras exportaciones que no hay manera de que entren dentro del TEMEC. Entonces, estamos hablando de que fuera de los automóviles, la noticia no es nada mala. Claramente en el tema de los automóviles también viene un párrafo hoy que es muy importante, que dice que pues no se van a poner realmente hasta que no logren determinar claramente qué es de qué país. Yo creo que eso va a ser una ardua tarea. Y por lo tanto creo que ahí también se patea el balón hacia adelante, que es,
ahí hay un golpe tremendo para México, porque la parte de los automóviles es una parte significativa de las exportaciones. Sí. Pero, dada la complejidad, el párrafo de hoy es clarísimo, que se tendrá que plantear el asunto en tanto descubramos, y va a ser algo minucioso, ¿qué es de dónde? No va a ser nada fácil. ¿Qué quiero decir? Hemos navegado en este entorno evidentemente adverso, en donde un presidente de los Estados Unidos, que eso ya lo sabíamos que ya no es un socio tan confiable, pero en este entorno negativo hemos navegado bien. Hoy fue un buen día y, por cierto, también quiero decir que finalmente resultó lo que la presidenta dijo desde el día posterior a la última posposición, que dijo, en los recíprocos no vamos a estar. Todos decíamos, ¿habrá entendido bien? No, pues tenía razón, no estuvimos en los recíprocos. El golpe fue la semana pasada y vamos a ver cuánto tiempo tarda en realmente poderse implementar. Entonces, es una buena noticia. Que luego hagan dos convenios o dos tratados. Pues lo veremos. Yo creo que ahorita sí, como diría Leo, un día a la vez. Nada más decir que dejó abierta también otro tema que para nosotros es muy importante. Habló de que iban a necesitar trabajadores. Sí. Y que iban a necesitar trabajadores y que... Legales. O sea, que entraran legalmente a Estados Unidos. Hace mucho que México requiere un plan, digamos, donde pudiéramos tener trabajos temporales legales de ir y regresar. En fin, fue Estados Unidos el que obligó a muchos mexicanos a quedarse allá, porque la idea inicial siempre fue que los mexicanos iban, trabajaban y regresaban. Estados Unidos les cortó esa posibilidad y se tuvieron que quedar allá. Creo que sería también una buena noticia imaginar que pudiera haber legalmente trabajo temporal en Estados Unidos. Pues ya ven, maneras de dar la noticia, pero con toda la información. No van a entrar hasta que se pueda determinar, como bien dijo Denis Merker, qué es de cada quien. Pero bueno, así es Loretito y su forma de actuar. Claro que fue un muy buen día. Y vamos a ver la estrategia. Cómo va a desarrollarse. Nos vemos. Que sigan pasando un excelente día. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.